El nuevo sacerdote, recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, New York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con sus primeras oportunidades. Cuando llegó a la iglesia encontró que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo para oficiar su primer servicio en la Nochebuena. Trabajó arduamente reparando los bancos, las paredes, pinturas y demás. Y para el 18 de diciembre ya había concluido casi con todos los trabajos, adelantándose así a la meta trazada. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. Cuando el sacerdote fue a ver la iglesia, su corazón se contrajo, cuando vio que el agua se había filtrado por el techo, justo detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba a la altura de su cabeza hasta el piso. El sacerdote limpió el desastre y se dirigió a casa pensando en la única salida de posponer el servicio de Nochebuena. En el camino notó que en una tienda local se estaba llevando a cabo una venta con fines caritativos. Entonces decidió entrar. Uno de los artículos en venta era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño apropiado para cubrir el hueco de la pared de la iglesia. Lo compró y regresó a la iglesia. Para entonces ya había comenzado a nevar. De pronto observó a una mujer que venía corriendo tratando de alcanzar el autobús, pero lo perdió. Entonces la invitó para que se resguardara en la iglesia, donde había calefacción, mientras esperaba el próximo autobús. La señora aceptó y se sentó, mientras el sacerdote buscaba una escalera y ganchos para colgar el mantel. Cuando hubo terminado su trabajo, miró a la mujer que se aproximaba por el pasillo. Su cara estaba pálida. «Padre, ¿dónde consiguió ese mantel?», preguntó mientras buscaba en las esquinas del mantel unas iniciales bordadas. Sí, eran sus iniciales. Ella había hecho ese mantel cuando vivía en Australia, 35 años antes. La mujer apenas podía creerlo, mientras el pastor le contaba cómo acababa de conseguir el mantel. La mujer le narró su historia. Antes de la guerra, ella y su esposo tenían una posición económica holgada, pero los nazis llegaron y forzaron su huida. Fue separada de su esposo y puesta en prisión. Nunca supo más de su familia. Luego de escuchar la historia, el sacerdote se ofreció a regalarle el mantel, pero ella lo rechazó. Sentía orgullo al ver su mantel en tan precioso lugar. Qué maravilloso fue el servicio de la Nochebuena. La iglesia se llenó, la música y el espíritu que reinaban era increíble. El sacerdote despidió a todos en la puerta. Un hombre mayor seguía sentado mirando hacia el frente. Entonces preguntó al sacerdote dónde había obtenido ese mantel. Era idéntico al que había hecho su esposa muchos años antes en Australia. El padre le preguntó si le permitía llevarlo a dar un paseo y salieron rumbo a la casa donde 3 días antes había llevado a la mujer. Tocó la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado en su vida. Dios trabaja en formas misteriosas. Él está siempre cerca, nunca abandona a quienes creen en sus promesas.